Imagina construir un santuario con tus propias manos, ladrillo a ladrillo, solo para despertar un día y descubrir que se ha convertido en tu jaula. Esta es la historia de una mujer que le entregó su poder a un hombre, creyendo que su amor era el cimiento de un imperio, sin saber que él estaba usando esas mismas piedras para levantar un monumento a su traición. ¿Qué sucede cuando la arquitecta silenciosa de la vida de un hombre decide demolerlo todo con un solo clic? La respuesta no es un grito de guerra, sino el silencio ensordecedor de una venganza ejecutada con la frialdad de un corazón que se cansó de esperar a ser defendido y eligió, en cambio, convertirse en su propia arma, en su propia salvadora, en la única dueña de su destino. Si alguna vez has sentido que tu voz se perdía en el eco de las expectativas de otros, si has sacrificado partes de ti por un amor que no te valoró, esta historia resonará en lo más profundo de tu alma. Este no es solo un video, es un espejo para todas las mujeres que han tenido que reconstruirse desde las cenizas de una traición. Para que no te pierdas ni un solo relato de superación y renacimiento como este, y para que juntas formemos una comunidad de apoyo y fuerza, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un like. Tu interacción es el abrazo que nos une y nos recuerda que, incluso en el silencio más doloroso, nunca estamos realmente solas en nuestra lucha por recuperar lo que es nuestro. El apartamento era una obra maestra del diseño moderno, un espacio que en las portadas de las revistas de arquitectura lucía como la cúspide del éxito y el buen gusto. Paredes de un blanco inmaculado, muebles de líneas puras y ventanales que se abrían a una vista panorámica de la ciudad. Sin embargo, para ella, ese lugar había perdido su alma. El aire, antes vibrante con promesas y risas compartidas, ahora se sentía denso, estancado. Había una frialdad que no provenía del mármol del suelo, ni del acero de la cocina, sino de una ausencia palpable, de un vacío emocional que ni la calefacción central más potente podía mitigar. Era el silencio de dos extraños compartiendo un código postal, un silencio cargado de palabras no dichas y verdades evitadas. La luz de la mañana se derramaba por los cristales sin pedir permiso, cruda e implacable. Ya no era el suave resplandor que antes la despertaba con la promesa de un nuevo día junto a él. Ahora, esa misma luz actuaba como un foco de interrogatorio, exponiendo cada mota de polvo en el aire, cada huella dactilar en las superficies de cristal y, sobre todo, las finas grietas que comenzaban a serpentear por las paredes de su relación. La luz revelaba un desorden sutil que rompía con la perfección calculada del lugar, una copa de vino abandonada, una corbata que no era de él arrojada sobre una silla, pequeños detalles que eran gritos silenciosos de una vida que se descarrilaba lentamente, metódicamente. Un olor agrio y persistente flotaba en el ambiente, una mezcla discordante que revolvía el estómago. Era el aroma del café de ayer, olvidado en la cafetera, un testimonio líquido de la negligencia que se había instalado en su hogar. Pero bajo esa nota amarga, se percibía otra más dulce y extraña, un perfume floral y costoso que no le pertenecía. Se adhería a los cojines del sofá, a las cortinas, como una firma invisible dejada por una presencia intrusa. Ese perfume era la prueba olfativa de su traición, una fragancia que contaminaba su santuario y la hacía sentir como una extraña en el espacio que ella misma había decorado con tanto esmero, con tanto amor, con tanta esperanza. El único sonido constante en aquel mausoleo de lujo era el tic-tac de un reloj de diseño colgado en la pared del salón. Un regalo que ella le había hecho para su aniversario, una pieza cara y elegante cuyo péndulo oscilaba con una precisión metronómica. Tac, tac, tac. Cada segundo era un martillazo en el yunque del silencio, marcando no el paso del tiempo, sino su estancamiento. El reloj parecía burlarse de ella, contando los momentos de una vida congelada en la indiferencia de él, midiendo las horas de espera, los minutos de ansiedad y los segundos de una soledad acompañada que era, quizás, la más cruel de todas las soledades posibles que existían. Las superficies del apartamento reflejaban una versión distorsionada de la realidad. El suelo de mármol negro, pulido hasta alcanzar un brillo de espejo, devolvía una imagen borrosa de su figura, una silueta que se movía sin hacer ruido, casi fantasmal. Las mesas de cristal y los electrodomésticos de acero inoxidable duplicaban la frialdad del ambiente,
creando un laberinto de reflejos en el que ella se sentía perdida. Todo estaba diseñado para ser visto, para impresionar, pero nada ofrecía consuelo. Era un escenario, un plató perfectamente iluminado para la obra de teatro del éxito de su pareja, y ella había aceptado su papel de actriz secundaria sin darse cuenta de que no había un guión para su felicidad. Antes, este lugar había sido un refugio. Recordaba las noches en que, sentados en el balcón, planeaban el futuro mientras las luces de la ciudad parpadeaban a sus pies como un campo de estrellas caídas. Él hablaba de sus ambiciones, de conquistar el mundo, y ella lo escuchaba, tejiendo sus sueños alrededor de los de él, convencida de que su amor era el motor de todo. Invirtió no solo su dinero, sino su alma en la creación de este nido, eligiendo cada textura, cada color, cada objeto, con la intención de construir un hogar que fuera el símbolo de su unión. Ahora, cada objeto era un recordatorio de esa ingenua dedicación. La tensión en el aire era casi física, una presión invisible que le dificultaba respirar profundamente. Era como caminar bajo el agua, donde cada movimiento requería un esfuerzo desmesurado. La comunicación se había reducido a monosílabos, a gestos funcionales para mantener una apariencia de normalidad que ya no engañaba a nadie, y mucho menos a ella. La casa, que debería haber sido el lugar más seguro del mundo, se había convertido en un campo de minas emocional. Cada puerta cerrada era una declaración, cada silencio una acusación, cada mirada desviada una confirmación de la distancia abismal que se había abierto entre ellos dos. Incluso el arte que adornaba las paredes parecía haber cambiado de significado. Un cuadro abstracto que antes le sugería pasión y movimiento, ahora solo le parecía un caos de colores violentos y sin sentido. Una escultura de bronce que representaba a dos figuras entrelazadas, ahora le resultaba una burla cruel, un recordatorio metálico y frío de una intimidad que se había evaporado. El espacio que había sido testigo de su amor más profundo se había transformado en el escenario de su mayor desolación. Era un museo de lo que fue, un santuario profanado por la indiferencia y la mentira, un hogar roto de la manera más silenciosa posible. En medio de este escenario gélido, ella se movía con una quietud que a menudo era confundida con docilidad. Sus gestos eran medidos, sus pasos silenciosos, como si intentara no ocupar demasiado espacio en su propio hogar, en su propia vida. No era debilidad, sino una fuerza contenida, una energía que había aprendido a replegar hacia adentro para no eclipsar a su pareja. Su presencia era casi etérea, una sombra que se deslizaba por los pasillos de mármol, asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden para el hombre que había colocado en el centro de su universo. Se había convertido en la administradora silenciosa de un reino que, sin saberlo, la estaba borrando del mapa, pieza por pieza, día tras día. Su rutina diaria era una sinfonía de sacrificios silenciosos, una coreografía perfectamente orquestada para el confort y el éxito de él. Se levantaba antes que el sol, no para perseguir sus propios sueños, sino para preparar el desayuno exactamente como a él le gustaba, para asegurarse de que su traje estuviera impecable y su agenda organizada. Cada día era una ofrenda, un acto de devoción a la carrera de su hombre. Ella era la arquitecta invisible detrás de su imperio, la que gestionaba las llamadas importantes, la que suavizaba las crisis con su diplomacia innata y la que creaba un oasis de calma en casa para que él pudiera recargar sus energías y salir a conquistar el mundo. Años atrás, ella había sido una mujer con sus propias ambiciones, una profesional brillante con un futuro prometedor en el mundo del arte y las finanzas. Tenía ideas, proyectos que le hacían brillar los ojos y una red de contactos heredada de su familia que le abría cualquier puerta. Pero el amor, o lo que ella creía que era amor, la convenció de que el éxito de él era el éxito de ambos. «Cuando yo esté en la cima, te llevaré conmigo», le decía él. Y ella le creyó. Puso sus proyectos en pausa, rechazó ofertas de trabajo que la habrían alejado de su lado, y decidió invertir su talento en la construcción de la carrera de él, convencida de que estaban construyendo un futuro compartido. Fue ella quien aportó el capital inicial para su empresa, utilizando una parte significativa de la herencia que sus padres le habían dejado. No lo vio como un riesgo, sino como una inversión en su sueño común. «Somos un equipo», se repetía a sí misma como un mantra. Abrió su agenda de contactos, presentándole a personas influyentes que,
por respeto a su familia, le dieron a él oportunidades que de otro modo nunca habría conseguido. Ella preparaba las propuestas, pulía sus presentaciones hasta la madrugada y celebraba sus victorias como si fueran suyas, sin pedir nunca el crédito, feliz de permanecer en la sombra, siendo el pilar que sostenía su ascenso. Por fuera, muchos la veían como la esposa trofeo de un hombre exitoso, una figura decorativa en una vida de lujo. No podían ver las horas de trabajo, la inteligencia estratégica que aplicaba para resolver los problemas de la empresa de él, ni la carga emocional que llevaba sobre sus hombros. Ella era su confidente, su consejera no oficial, su ancla en la tormenta. Soportaba sus cambios de humor, absorbía su estrés y le ofrecía una validación constante, alimentando un ego que crecía de forma desproporcionada, mientras la autoestima de ella se erosionaba lentamente, en silencio, sin que nadie, ni siquiera él, pareciera notarlo o importarle. Había en ella una dualidad fascinante. Por un lado, la mujer sumisa y complaciente, que organizaba cenas perfectas para los socios de su marido y sonreía con una amabilidad estudiada. Por otro, la mujer de negocios astuta que, desde el anonimato de su ordenador, redactaba los correos electrónicos que cerraban tratos millonarios o identificaba las debilidades en los contratos de sus competidores. Vivía dos vidas, y el mundo solo conocía una. Esta compartimentación fue su mecanismo de supervivencia, pero también la jaula invisible que ella misma había ayudado a construir, donde su verdadero yo, su poder real, permanecía oculto a plena vista. Su amor por él era de una pureza casi ingenua. Veía al hombre que había conocido años atrás, lleno de sueños y vulnerabilidades, y no al magnate arrogante en el que se estaba convirtiendo. Justificaba su creciente distancia como estrés laboral, su falta de atención como una simple fatiga. Se negaba a ver las señales de advertencia, las llamadas misteriosas a altas horas de la noche, las ausencias injustificadas, esa frialdad repentina en su mirada. El amor la había vuelto ciega, o más bien, había elegido la ceguera como un escudo para proteger la frágil estructura de la vida que había construido y en la que había invertido todo su ser. El contraste entre su fuerza interior y su vida actual era abrumador. En lo profundo de su ser yacía una leona, una mujer con la capacidad de mover montañas, con una resiliencia forjada en la discreción y el sacrificio. Sin embargo, en su día a día, se comportaba como un cordero. Había silenciado su instinto, su intuición, esa voz interior que le susurraba que algo andaba terriblemente mal. Se convenció a sí misma de que la verdadera fortaleza residía en el aguante, en la paciencia, en el apoyo incondicional, sin darse cuenta de que se estaba traicionando a sí misma de la forma más íntima y profunda. Sus manos, que podían analizar un balance financiero complejo o negociar un acuerdo internacional, se dedicaban ahora a tareas domésticas que no le traían ninguna satisfacción. Manos que anhelaban crear, construir su propio legado, se limitaban a mantener el orden en el mausoleo de otro. A veces, por la noche, cuando él dormía, abría su viejo portátil y revisaba sus antiguos proyectos, los planes de negocio que había diseñado para sí misma. Eran como cartas de un fantasma, un recordatorio de la mujer que había sido y que aún existía en algún lugar, sepultada bajo capas de devoción mal correspondida y promesas rotas. Ella era la personificación del poder silencioso, una fuerza de la naturaleza que había decidido voluntariamente actuar como una suave brisa. Se había convencido de que su valor residía en su capacidad de ser indispensable para él, sin comprender que al hacerlo, se había vuelto prescindible para sí misma. Su identidad se había fusionado tanto con la de él, que ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba ella. Era la reina de un reino de un solo habitante, la arquitecta de un imperio que la trataba como a una simple inquilina, una extraña en su propio palacio dorado. La frágil paz de aquella mañana se hizo añicos sin previo aviso. No hubo una discusión que escalara, ni una confesión susurrada en la oscuridad. La ruptura fue tan brutal y directa como el sonido del timbre que resonó en el apartamento, cortando el aire denso como un cuchillo. Él estaba en el salón, leyendo las noticias en su tableta, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Fue ella quien abrió la puerta, con esa amabilidad automática que se había convertido en su segunda piel. Al otro lado no había un mensajero, ni un vecino. Había una mujer, joven, con una mirada desafiante y una sonrisa que era pura insolencia.
El perfume, ese mismo perfume floral, la envolvió, confirmando sus peores temores. La amante no pidió permiso para entrar. Simplemente la apartó con un empujón y avanzó hacia el centro de la sala, como si fuera la dueña del lugar. Se movía con una seguridad arrogante, sus tacones repiqueteando sobre el mármol como una declaración de guerra. Se detuvo frente a él, quien la miraba con una expresión que era una mezcla de sorpresa y fastidio, no de culpa. La confrontación fue unilateral, una embestida de pura crueldad. La amante no le gritó a él, no le exigió nada. Dirigió toda su furia hacia ella, la esposa silenciosa, la mujer que, a sus ojos, era solo un obstáculo, un mueble más en el decorado. Así que esta es la mujer por la que me pides que tenga paciencia, dijo la amante, su voz cargada de un desprecio que goteaba veneno. Sus palabras no estaban dirigidas a ella, sino a él, pero sus ojos estaban fijos en la protagonista, analizándola de pies a cabeza con una mueca de superioridad. La humillación era pública, deliberada, diseñada para aniquilarla en su propio terreno. Ella permaneció inmóvil, paralizada no por el miedo, sino por un shock glacial que le recorría las venas. El mundo parecía moverse en cámara lenta, cada detalle magnificándose, el brillo de los labios de la otra mujer, el pliegue de preocupación en la frente de su esposo. Y entonces sucedió el acto que quebró la realidad en 1000 pedazos. En un movimiento rápido y violento, la amante se abalanzó sobre ella y le dio una bofetada. El golpe fue seco, sonoro, y el impacto le giró la cara, dejando un ardor inmediato en su mejilla. Pero el dolor físico fue insignificante comparado con la onda expansiva de la humillación. Fue un ataque a su dignidad, a su posición, a todo lo que ella representaba en esa casa. Fue la degradación absoluta, ser agredida en su propio hogar, frente al hombre por el que había sacrificado todo, por una extraña que reclamaba su lugar con una violencia primitiva y descarada. El sonido del golpe resonó en el silencio del apartamento, un eco agudo que pareció colgarse en el aire por una eternidad. Fue un sonido vulgar, fuera de lugar en aquel entorno de lujo y sofisticación, pero hubo un silencio que fue mucho más ensordecedor, mucho más violento, el silencio de su marido. Él no se movió, no la defendió. No pronunció una sola palabra de reproche hacia la agresora. Simplemente se quedó allí, de pie, con los ojos fijos en la escena, como si estuviera viendo una película que no le concernía en absoluto. Su inacción fue una daga que se le clavó directamente en el corazón. El golpe más profundo no vino de la mano de la amante, sino de la mirada de él. En sus ojos no había ira, ni preocupación por ella, ni siquiera sorpresa. Había un vacío aterrador, una pasividad que era una sentencia. En ese instante, ella comprendió con una claridad devastadora que no era nada para él, menos que nada. Era un objeto, un daño colateral en su juego de poder y deseo. Su silencio no fue una indecisión, fue una elección. Al no hacer nada, lo hizo todo. La despojó de su valor, la borró de la ecuación y le confirmó que su amor, su sacrificio, su vida entera dedicada a él, no significaba absolutamente nada. El mundo se estrechó hasta convertirse en ese único momento. El rostro triunfante de la amante, que sonreía satisfecha al ver el resultado de su agresión, y el rostro impasible de su marido, una máscara de indiferencia, que era más cruel que cualquier insulto. El tiempo se detuvo en ese triángulo de traición. El tic-tac del reloj en la pared pareció enmudecer, ahogado por el latido frenético de su propio corazón roto. Se sintió despojada de todo, desnuda en medio de su propia sala de estar, expuesta en su vulnerabilidad de una manera que nunca imaginó posible. Fue una violación emocional, un asesinato de su alma. La amante, habiendo cumplido su objetivo, se ajustó la ropa, le lanzó a él una mirada cargada de significado y se dirigió hacia la puerta con la misma arrogancia con la que había entrado. No dijo nada más. No hacía falta. Su acción había sido su mensaje. Al irse, dejó tras de sí un campo de batalla emocional, una atmósfera tan cargada que se podía cortar con un cuchillo. Lo dejó a él con su silencio, y a ella con la ruina de todo lo que había creído cierto. La puerta se cerró con un clic suave, pero para la protagonista sonó como el cerrojo de una tumba. El silencio que quedó después fue aún más pesado que el anterior. Él seguía allí, de pie, en el mismo lugar, como una estatua de mármol. Ella no lo miró,
No podía. Su rostro aún ardía por el golpe, pero era su alma la que estaba en llamas. La parálisis de él era la traición final, la confirmación de que ella estaba sola, completamente sola. En ese instante, el castillo de naipes que era su vida se derrumbó con una violencia silenciosa. Cada promesa, cada recuerdo feliz, cada sacrificio, se convirtió en polvo y ceniza, esparcido por el suelo de aquel apartamento elegante y frío. El eco de la bofetada se desvaneció, pero el sonido de su corazón rompiéndose llenó cada rincón de su ser. Era un crujido sordo, profundo, el sonido de las ilusiones de toda una vida haciéndose añicos contra la dura pared de la realidad. Ya no había lugar para las justificaciones, ni para la esperanza, ni para la ceguera voluntaria. La verdad la había golpeado, literal y figurativamente, con una fuerza incontestable. El hombre al que amaba no solo la había engañado, la había ofrecido en sacrificio para apaciguar a su amante, y esa era una verdad de la que no podía escapar. En cuanto el sonido de la puerta al cerrarse confirmó la partida de la amante, las fuerzas la abandonaron por completo. No fue una caída dramática, sino un desplome lento, como si sus huesos se hubieran licuado. Sus rodillas cedieron y aterrizó en el suelo de mármol frío, no tanto por el impacto del golpe físico, sino por el peso insoportable de la realidad que acababa de aplastarla. El frío de la piedra se filtró a través de su ropa, un abrazo gélido que parecía querer congelar el infierno que ardía dentro de ella. Se quedó allí, de rodillas, con la cabeza gacha, incapaz de moverse, incapaz de pensar, simplemente sintiendo la desintegración de su mundo en tiempo real. Una náusea violenta subió desde lo más profundo de su estómago, una ola ácida que amenazaba con ahogarla. El dolor agudo en su mejilla, donde la mano de la otra mujer había impactado, se convirtió en un eco lejano, eclipsado por la agonía visceral que se apoderaba de su cuerpo. Su respiración se volvió errática y superficial, pequeños jadeos que no lograban llevar suficiente aire a sus pulmones. Sentía que se asfixiaba en el aire viciado de su propio hogar, un aire impregnado del perfume de su humillación. Su cuerpo entero comenzó a temblar, un temblor incontrolable que nacía del shock y del terror puro de verse tan completamente despojada de su dignidad. Su mente era un torbellino caótico, un collage de imágenes fragmentadas que se repetían en un bucle cruel. El rostro pasivo de él, una máscara de indiferencia que la perseguiría para siempre. La sonrisa triunfante de la amante, un símbolo de su propia derrota. Los años de dedicación, de amor incondicional, de sacrificio silencioso. Todo se proyectaba en su mente como una película absurda, una farsa en la que ella había sido la única actriz que no conocía el verdadero guión. Cada recuerdo feliz ahora estaba manchado, cada palabra de amor que él le había dicho se convertía en una mentira afilada que la apuñalaba de nuevo, una y otra vez, sin piedad. Un calor abrasador le subió al rostro, mucho más intenso que el ardor del golpe. Era la quemadura de la vergüenza, una humillación tan profunda y tan pública que sentía que la marcaba a fuego, que la dejaba expuesta ante el mundo. Se sentía pequeña, insignificante, una espectadora impotente de su propia destrucción. Había sido reducida a nada, a un objeto sin valor que podía ser golpeado y descartado sin consecuencias. Y la peor parte era que la persona que debía haberla protegido, la que debía haber sido su escudo, había sido el espectador principal, el cómplice silencioso que con su pasividad había autorizado la agresión, la humillación. Él seguía allí, podía sentir su presencia en la habitación, aunque se negaba a levantar la vista para confirmarlo. Su silencio continuo era una forma de tortura. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿O es que no sentía nada en absoluto? La ausencia de una reacción, de una palabra, de un simple gesto de consuelo, era la respuesta más elocuente de todas. Era la sentencia final sobre su valor en esa relación. Su silencio gritaba que ella no importaba, que su dolor era irrelevante, que su mundo podía derrumbarse, y él no movería un dedo para sostener ni uno solo de los escombros. Era el veredicto final, y la declaraba culpable de haber amado demasiado. Quería gritar, un alarido primario que desgarrara el silencio opresivo, pero ningún sonido salía de su garganta. Estaba atrapada en su propio cuerpo, prisionera de un dolor que la había dejado muda. Quería llorar, pero sus ojos estaban secos, como si el shock hubiera evaporado todas sus lágrimas. La angustia era tan abrumadora que se manifestaba físicamente.
un nudo apretado en su pecho que le oprimía el corazón y le robaba el aire. Se abrazó a sí misma, intentando contener los temblores, intentando mantener unidas las piezas de su ser que se estaban desmoronando a una velocidad vertiginosa. El mármol frío bajo ella era la única realidad tangible. Los pensamientos se agolpaban, confusos y crueles. Se culpaba a sí misma. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no vio las señales que ahora parecían tan evidentes, tan obvias? Cada mentira que se había tragado, cada excusa que había inventado para él, ahora se le presentaba como una prueba de su propia estupidez. Se había engañado a sí misma, construyendo un castillo de amor sobre cimientos de arena. La mujer fuerte e inteligente que era se sentía como una tonta, una ingenua que había entregado su poder, su dinero y su corazón, a un hombre que solo la veía como un escalón en su ascenso. La traición de él era inmensa, pero la traición a sí misma se sentía aún peor. El tiempo perdió todo sentido. No sabía si habían pasado minutos u horas desde que la puerta se cerró. El tic-tac del reloj en la pared volvió a filtrarse en su conciencia, cada segundo un recordatorio de su parálisis, de su caída. Tac, tac, tac. El sonido metódico parecía burlarse de su caos interior, marcando el pulso de una vida que ya no reconocía como suya. Cada tic-tac era un clavo más en el ataúd de su pasado. Se sentía como un fantasma en su propia vida, una presencia invisible cuyo dolor era tan silencioso como sus sacrificios lo habían sido durante años. La invisibilidad que había cultivado ahora se volvía en su contra. Finalmente, un sollozo seco y desgarrado escapó de sus labios, un sonido gutural, animal. No fue un llanto de tristeza, sino de pura aniquilación. Fue el sonido del espíritu de una persona rompiéndose. Con ese sollozo, permitió que una parte de ella muriera, la parte ingenua, la que creía en los cuentos de hadas y en el amor eterno, la parte que sacrificaba su propia luz para hacer brillar a otro, la parte que esperaba ser rescatada. En el suelo frío de su hogar profanado, esa mujer dejó de existir. El dolor era el fuego purificador, aunque en ese momento solo se sentía como un infierno del que no había escapada posible. Fue entonces cuando lo oyó moverse, el sonido de sus zapatos caros sobre el mármol, acercándose lentamente. No levantó la cabeza. No quería ver la lástima en su rostro, ni la culpa fingida, ni la indiferencia. Cualquier cosa que pudiera decir ahora llegaba demasiado tarde. Las palabras ya no podían reparar el daño. El puente entre ellos no estaba roto. Había sido bombardeado, aniquilado, borrado del mapa. Ella permaneció inmóvil en el suelo, una estatua rota en el centro de su propio museo de la traición. Y en esa quietud, en esa caída absoluta, sin que él lo supiera, algo nuevo y terrible comenzaba a nacer en las profundidades de su ser. En el abismo de su desesperación, en el punto más bajo de su caída, algo cambió. La agonía, que había sido un fuego caótico que la consumía, comenzó a transformarse. El calor de la humillación no desapareció, sino que se compactó, se enfrió, mutando en una furia glacial y silenciosa. No fue una epifanía ruidosa, ni un grito de venganza. Fue una claridad cortante, afilada como un trozo de cristal roto, que atravesó la niebla de su sufrimiento. Dejó de temblar. El nudo en su pecho no se disolvió, sino que se solidificó, convirtiéndose en un núcleo de acero. En el frío del mármol, en medio de los escombros de su vida, una chispa se encendió, diminuta pero intensa. Lentamente, levantó la cabeza. Su mirada se encontró con su propio reflejo en el suelo de mármol negro pulido. La imagen que le devolvió el suelo era la de una mujer rota, con el rostro manchado de una humillación invisible y los ojos vacíos. Pero mientras se observaba, vio algo más allá del dolor. Vio la sombra de la mujer que había sido, la estratega, la fuerza silenciosa. Y en ese preciso instante, tomó una decisión. Fue una decisión sin palabras, un pacto sellado en el silencio de su alma devastada. Decidió que la mujer reflejada en el suelo, esa víctima patética, moriría en ese mismo instante. Nunca más volvería a ser ella. El cambio fue primero físico, una manifestación externa de la revolución interna que estaba ocurriendo. Apoyó las palmas de las manos en el suelo frío y se irguió. El movimiento fue lento, deliberado, casi doloroso. Su columna vertebral, que había estado encorvada por el peso de la derrota, se enderezó vértebra por vértebra.
como si una cuerda invisible la estuviera levantando hacia el techo. Se puso de pie, y aunque su cuerpo todavía sentía el eco del golpe y la tensión del trauma, su postura era la de una reina reclamando su trono. El aire que entró en sus pulmones esta vez fue diferente. Ya no era para sobrevivir, era para prepararse para la batalla. De pie, en el centro del salón, el sonido del tic-tac del reloj volvió a ella, pero su significado había cambiado por completo. Ya no era el sonido opresivo que contaba los segundos de su miseria. Ahora sonaba como una cuenta regresiva, el metrónomo que marcaba el ritmo de su inminente liberación. Tac, tac, tac. Cada segundo era un paso más lejos de la mujer que yacía en el suelo, y un paso más cerca de la mujer en la que estaba a punto de convertirse. Una calma aterradora descendió sobre ella, una serenidad que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato de ira, porque en esa calma, su mente, clara y afilada, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Él la observaba, ahora con una expresión de confusa preocupación al ver su transformación. Quizás esperaba gritos, llanto, acusaciones. No esperaba ese silencio digno, esa compostura de acero. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz rompiendo el silencio. Una pregunta tan absurda y tardía que rozaba lo grotesco. Ella no le respondió, ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible en la distancia, su mente ya trabajando, trazando un plan con una precisión quirúrgica. La mujer que él conocía, la que perdonaba, la que esperaba, había desaparecido. En su lugar, había una extraña, una mujer con un propósito gélido y una determinación inquebrantable. La guerra había comenzado, y él ni siquiera lo sabía. Su camino hacia la liberación comenzó sin una sola palabra. Con una calma que helaba la sangre, le dio la espalda y caminó hacia el pequeño despacho que había en el apartamento, un espacio que rara vez usaba para sus propios asuntos. Cada paso sobre el mármol era firme, deliberado. Ya no era la mujer que se deslizaba como una sombra. Ahora su presencia tenía peso, una gravedad que alteraba la atmósfera de la habitación. Él la siguió con la mirada, una confusión creciente en su rostro. «Hablemos», dijo él, su voz teñida de una urgencia tardía. Ella lo ignoró por completo, como si él fuera un mueble más, una pieza irrelevante en el nuevo diseño de su vida. Su silencio era su primera arma. Llegó a la puerta del despacho y la abrió con un gesto suave. El espacio estaba ordenado, minimalista, un reflejo de la eficiencia que ella siempre había aplicado a los negocios de él. Se sentó en la silla ergonómica, un trono de poder olvidado que ahora reclamaba como suyo. El cuero frío de la silla contra su espalda se sintió como una armadura. No miró las fotos que había en el escritorio, recuerdos de una vida que ya no existía. Su enfoque era absoluto, su mente un láser. Encendió su portátil, y el suave zumbido del ventilador fue el único sonido que rompió el tenso silencio que se había instalado entre ellos dos, que seguía de pie en el umbral, observándola. Con las manos firmes, tecleó su contraseña. Sus dedos, que minutos antes temblaban incontrolablemente, ahora se movían sobre el teclado con una precisión y velocidad asombrosas. Abrió su programa de correo electrónico, ese centro de mando desde el cual había dirigido tantas victorias para él desde las sombras. No dudó ni un segundo. Sabía exactamente qué borradores tenía guardados, qué protocolos de emergencia había diseñado en su mente para un escenario que nunca pensó que llegaría. Su rostro era una máscara de concentración impasible, una estatua de determinación. Él no podía ver la pantalla, pero podía sentir la energía que emanaba de ella, una energía fría y calculada. Redactó 2 correos electrónicos. No eran largos ni emotivos. Eran breves, directos y devastadores en su simplicidad. El primero iba dirigido al presidente de un conglomerado internacional, un viejo amigo de su padre. En él, invocaba una cláusula de moralidad y retiraba el respaldo de su familia y su consorcio al principal proyecto de expansión de la empresa de su marido, un proyecto que representaba el 70% de sus ingresos futuros. El segundo correo era para el director del banco que manejaba su línea de crédito más importante, una línea garantizada casi en su totalidad por los activos personales de ella, heredados de su abuela. Eran frases cortas, letales. Antes de pulsar enviar, se detuvo por una fracción de segundo. No fue una duda, sino un momento de reconocimiento. Este acto no era solo una venganza, era una declaración de independencia.
Era la primera vez en años que usaba su poder, su influencia y su inteligencia para protegerse a sí misma, para priorizar su propia dignidad. Era la demolición controlada de la estructura que ella misma había construido. Estaba deshaciendo el nudo de su vida, con la misma meticulosidad con la que lo había atado. El poder que siempre había tenido, pero que había cedido voluntariamente, volvía a sus manos. Era un momento de recuperación, de renacimiento. Y entonces hizo clic. El suave sonido del ratón, un clic casi imperceptible, resonó en el silencio del despacho con la fuerza de un disparo. Fue el sonido del pistoletazo de salida de su nueva vida y el sonido de la detonación que haría implosionar el imperio de él. Clic. Enviado. Clic. Enviado. 2 pequeños gestos digitales que cambiarían el curso de sus destinos para siempre. Cerró el portátil con la misma calma deliberada. No había satisfacción en su rostro, ni alegría maliciosa, solo una serenidad vacía, la calma que sigue a la tormenta, la paz de una decisión irrevocable que se ha ejecutado sin vacilación. El trabajo estaba hecho. Se levantó de la silla, sintiéndose más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando sin ser consciente de ello. El poder no la había corrompido, la había anclado, le había devuelto su centro. Pasó junto a él en el umbral de la puerta, su hombro casi rozando el suyo, pero sin establecer ningún contacto. Él la miró, sus ojos ahora llenos no solo de confusión, sino de un incipiente pánico. «¿Qué has hecho?», preguntó él, su voz finalmente quebrada por un temblor de miedo real, el miedo de un hombre que empieza a sentir que el suelo bajo sus pies se está desmoronando. Ella no se detuvo. Siguió caminando hacia el dormitorio, su santuario personal. Su silencio seguía siendo su única respuesta. Una respuesta mucho más poderosa y aterradora que cualquier grito o acusación. Le estaba negando la confrontación que él quizás ahora deseaba. Le estaba negando el cierre, la oportunidad de defenderse o de suplicar. Lo estaba borrando de su existencia con cada paso silencioso que daba. El camino de su liberación no era una huida, era una marcha triunfal y silenciosa a través de las ruinas del mundo que él creía controlar, sin saber nunca que la verdadera dueña del reino era ella. En el dormitorio, no se dedicó a empacar una vida. No abrió los armarios llenos de ropa de diseñador, ni las cajas de joyas que él le había regalado, ahora símbolos vacíos de una opulencia que la había aprisionado. Su selección fue rápida, esencial. Tomó su bolso, el pasaporte, una pequeña caja de madera que contenía las cartas de su madre y las llaves de su coche. Eran los únicos objetos que le pertenecían de verdad, anclas a su identidad más allá de él. Cada movimiento era eficiente, desprovisto de sentimentalismo. No estaba huyendo de un hogar, estaba evacuando una zona de desastre que ella misma había contenido y ahora dejaba atrás para siempre. Su pasado estaba siendo cuidadosamente archivado, no erradicado. Cuando volvió al salón, él estaba paralizado en medio de la estancia, con el teléfono móvil en la mano. Su rostro había perdido todo color, una palidez cerúlea que delataba el terror absoluto. Evidentemente, las notificaciones habían llegado. Los correos electrónicos, esas sentencias digitales, habían aterrizado en su bandeja de entrada, demoliendo su realidad. La arrogancia que siempre vestía como una segunda piel se había desprendido, dejando al descubierto a un hombre pequeño, desesperado, enfrentado por primera vez a una consecuencia real, a una pérdida de poder que no podía controlar. Sus ojos, antes vacíos y pasivos, ahora estaban llenos de pánico y la miraban con una súplica silenciosa, una incredulidad total. «¿Qué has hecho?», balbuceó él de nuevo, esta vez con la voz rota, la pregunta perdiéndose en el aire pesado del apartamento. Era la pregunta de un rey destronado que no entiende cómo su castillo de naipes se ha venido abajo. Ella pasó a su lado, dirigiéndose a la puerta de entrada, sin acelerar el paso. No le concedió ni una mirada. Su victoria no requería de un discurso final, ni de una última palabra para restregarle su triunfo. Su victoria era silenciosa, estratégica y absoluta. Estaba en la calma de su partida, en la dignidad con la que reclamaba su vida, dejándolo a él solo, ahogándose en el lujo vacío que ella había financiado y que ahora se convertiría en su jaula dorada. Llegó a la puerta principal, el umbral entre su pasado y su futuro. Puso la mano en el pomo, y por un instante
Sintió el peso de los años vividos en esa casa, pero no era un peso de nostalgia, sino de liberación. Estaba a punto de cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Él dio un paso hacia ella, un movimiento desesperado. «No puedes hacerme esto», suplicó, y en su voz se escuchaba por primera vez la vulnerabilidad que ella tanto había amado y que él tanto se había esforzado en ocultar bajo capas de ego. Pero ya era demasiado tarde. La mujer que habría respondido a esa vulnerabilidad ya no existía. La puerta no se cerró con un portazo. No hubo un acto de ira final. Se cerró con un clic suave, casi cortés. Un sonido limpio y definitivo que selló su destino y el de él. Para él, fue el sonido del fin de su mundo. Para ella, fue el sonido de su libertad. Al otro lado de la puerta, en el pasillo silencioso del edificio, respiró hondo por primera vez en horas, quizás en años. No había lágrimas en sus ojos. No había tristeza. Solo una inmensa, abrumadora y tranquila sensación de alivio, como si un peso monumental hubiera sido levantado de sus hombros, permitiéndole finalmente erguirse en toda su altura. Dentro del coche, el silencio era un santuario. Giró la llave y el motor cobró vida con un ronroneo suave, un sonido de promesa. En ese momento, las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas, gruesas y pesadas. Activó los limpiaparabrisas y su movimiento rítmico, de lado a lado, pareció limpiar no solo el cristal, sino simbólicamente su vida. La lluvia caía con fuerza, lavando las calles de la ciudad, lavando el pasado, llevándose consigo los restos de la traición y el dolor. Observó el agua correr por el cristal, cada gota un recuerdo disolviéndose, perdiendo su poder sobre ella. Mientras se alejaba del edificio, no miró por el espejo retrovisor. No había nada que ver allí atrás. Su mirada estaba fija en el camino que se abría delante de ella, en la carretera mojada que brillaba bajo las luces de la ciudad. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad exultante, sino de una profunda y serena satisfacción. La satisfacción de saber que había sobrevivido a la peor de las tormentas y que, en lugar de dejarse ahogar, había aprendido a construir un arca con los pedazos de su corazón roto. Se dirigía hacia un futuro incierto, sí, pero era suyo, enteramente suyo. Y eso era lo único que importaba, porque al final, la lección más grande no se encuentra en el ruido de la confrontación, sino en la elocuencia del silencio. Ella no necesitó gritar para ser escuchada, no necesitó un arma para ganar la guerra. Su poder nunca residió en la fortuna que controlaba o en los contactos que poseía, sino en el momento exacto en que decidió que su dignidad no era negociable. Dejó atrás un imperio en ruinas, no por venganza, sino como un acto de justicia poética, pues el verdadero renacimiento no consiste en destruir al otro, sino en reconstruirse a uno mismo con tal solidez que ninguna tormenta, ninguna traición pueda volver a derribarte jamás. Su victoria no fue un final, fue el verdadero comienzo.